Movimiento en el plano, o también llamado movimiento bidimensional. Estos movimientos se caracterizan porque forman unas curvas llamadas en algún caso semiparabólica o en otro caso parabólica. Vamos a estudiar cada uno de estos movimientos, entender sus características, la aplicación de ciertas ecuaciones para la resolución de problemas. Es una temática muy interesante. El movimiento en el plano. En estos movimientos son llamados bidimensionales porque son el resultado de la combinación de dos movimientos. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. El resultado nos da un movimiento semiparabólico o movimiento parabólico. El movimiento semiparabólico se produce cuando se lanza un cuerpo horizontalmente desde una altura determinada. El resultado es una curva semiparabólica provocada por dos movimientos que actúan simultáneamente. Uno horizontal con velocidad constante que permite que el cuerpo se mueva de esta manera y otro movimiento vertical que al combinarse estos dos movimientos genera una curva semiparabólica. Aquí tenemos dos imágenes que nos van a permitir comprender más fácilmente este movimiento. Tenemos un cañón en lo alto de un risco y va a lanzar una bala horizontalmente. Pero observamos que a medida que la bala sale del cañón y transcurre el tiempo, va generando una curva. Esta curva la conocemos como curva semiparabólica. Y aquí nos podemos dar cuenta en este movimiento que la bola del cañón no sigue una trayectoria horizontal, ni tampoco en el instante que sale del cañón va a ir vertical. No, nos genera es una curva. ¿Por qué genera esta curva? Porque en este movimiento se combinan dos movimientos, uno horizontal que arrastra el cuerpo horizontalmente y otro vertical que también arrastra el cuerpo verticalmente. Al combinarse estos dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, nos da como resultado la curva semiparabólica. En la otra imagen tenemos un cuerpo sobre una mesa. Cuando nosotros lanzamos un cuerpo horizontalmente en la superficie de la mesa, observamos que en el instante en que la esfera sale de la mesa nos forma una trayectoria semiparabólica. Aquí también tenemos dos movimientos, uno vertical que arrastra el cuerpo siempre hacia abajo y una horizontal que lo va empujando horizontalmente. La combinación de estos dos movimientos nos va a dar el movimiento semiparabólico. Apoyándonos en esta animación podemos observar cómo el cuerpo se lanza horizontalmente en la superficie de la mesa. Al salir de ella actúan dos movimientos, el horizontal que arrastra el cuerpo horizontalmente, pero el vertical lo lleva hacia abajo, dando como resultado una curva semiparabólica. Aquí podemos observar que la flechita horizontal nos está indicando el movimiento horizontal y permanece constante la flecha, no varía. Nos está indicando que la velocidad horizontal es constante, tiene el mismo valor desde que sale hasta que llega. Pero observemos la flecha vertical, que es la que nos está indicando la velocidad vertical. En el instante en que sale, prácticamente la velocidad inicial vertical es cero, pero a medida que va cayendo, la flechita va aumentando su tamaño, indicándonos que su velocidad va aumentando. Entonces, en esta animación nos va a permitir entender que el movimiento horizontal es constante, mientras que el movimiento vertical es variable. Vale la pena aquí hacer dos preguntas. ¿Cómo sería la trayectoria del objeto al salir de la mesa si el movimiento vertical no actuara?
Y la otra, ¿cómo sería la trayectoria del objeto al salir de la mesa si el movimiento horizontal no actuara? Teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar, ustedes pueden responder a esas inquietudes. Para resolver problemas de cálculos de este movimiento se combinan las ecuaciones de los dos movimientos. Claro, el horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, aquí la velocidad es constante, lo acabamos de explicar aquí, es constante el horizontal, y el vertical, que es un movimiento acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque la velocidad vertical sale desde cero, pero a medida que va cayendo la velocidad va aumentando. Nosotros ya sabemos que cuando hay un aumento de velocidad, significa que hay una aceleración. Entonces verticalmente hay una aceleración provocada por la gravedad, entonces hay un movimiento acelerado hacia abajo y hay un movimiento constante horizontalmente. Las ecuaciones más utilizadas en la resolución de problemas de este movimiento son las que tenemos aquí en este cuadro. Como hay dos movimientos, entonces hay dos clases de ecuaciones. Unas ecuaciones que nos permiten determinar variables verticales, como las que estoy señalando en este momento, y las otras ecuaciones que son las que nos permiten determinar variables de la parte horizontal. Son muy fáciles, son muy sencillas de entender y aplicar. Por ejemplo, si nosotros lanzamos un cuerpo horizontalmente desde una altura determinada, por ejemplo desde una mesa, hacemos rodar un pequeño objeto, una bola, nosotros podemos calcular la velocidad vertical en cualquier tiempo cuando el cuerpo ha salido de la superficie. Entonces con esta ecuación yo puedo calcular la velocidad vertical, solamente la vertical, por eso la estoy llamando Vy, en cualquier tiempo de su trayectoria. Con la siguiente ecuación puedo calcular la altura de donde fue lanzado el objeto o la altura que el objeto lleva cuando ha transcurrido un tiempo determinado. Entonces con esta ecuación de altura es muy fácil. Miren, aquí tenemos la gravedad la conocemos, sabemos que la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, la multiplicamos por el tiempo al cuadrado y lo dividimos entre 2, estamos obteniendo la altura. Podemos calcular el tiempo que tarda en caer un cuerpo con esta ecuación. Raíz cuadrada de 2h, sabemos que h es altura, o en algunos textos encontramos, en vez de altura como h, la encontramos como y. Entonces puede ser 2h o 2y, no importa, sobre la gravedad. En raíz cuadrada calculamos el tiempo. Y horizontalmente tenemos la ecuación x igual a velocidad inicial por tiempo. Esta es la ecuación de calcular la distancia. Esta ecuación sale de la ecuación velocidad inicial igual distancia sobre tiempo, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. De ahí despejamos distancia y obtenemos esta ecuación que es muy fácil. Y la velocidad en cualquier posición la calculamos con esta ecuación. B es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Entonces aquí podemos hacer ese cálculo de esta velocidad. Esto es muy fácil porque prácticamente aplicamos, reemplazamos los datos y hacemos la operatoria respectiva. Debemos de entender que Bx es igual a la velocidad inicial, es decir, esta Bx, miren, aquí está, es igual a la velocidad inicial. ¿Cuál velocidad inicial? La velocidad con que se lanza la bolita o el cuerpo horizontalmente desde una mesa. O sea, esa velocidad sabemos que es constante. Aquí tenemos las variables de cada una de estas ecuaciones: x distancia horizontal, h altura, g gravedad. La gravedad la conocemos, vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. T es tiempo, b sub 0, recuerden, b sub 0 es bx, es velocidad horizontal, y by es la velocidad vertical. Entonces las ecuaciones están, las variables las conocemos y es fácil desarrollar cualquier problema, solamente leer y aplicar la ecuación respectiva.
Cuando el cuerpo sale de la mesa, la velocidad vertical siempre va a ser cero. O sea, es decir, en el momento en que el cuerpo abandona la mesa, la velocidad vertical es cero. Es como decir un cuerpo en caída libre, cero. Pero a medida que va cayendo, adquiere velocidad. La velocidad horizontal, o sea, v sub 0 o vx, siempre va a ser constante. Recuerden ustedes que esa velocidad horizontal, o vx, o v sub 0 en este caso, es aquella velocidad que adquiere el cuerpo cuando usted lanza el cuerpo horizontalmente en la superficie de una mesa. Es decir, esa es siempre constante. Veamos un ejemplo donde podemos aplicar algunas de estas ecuaciones. Nos dice que desde lo alto de una terraza se lanza horizontalmente un cuerpo con una velocidad de 20 metros sobre segundo y tarda en llegar al suelo 2 segundos. ¿Qué altura tiene la terraza? Bueno, aquí hay un pequeño error, dice mesa, pero es la terraza. Y la otra pregunta es ¿qué distancia horizontal alcanza? Entonces, lo que hacemos es volver a leer el problema y sacamos los datos que nos da y lo que nos pide. Entonces, nos dice que se lanza horizontalmente con una velocidad de 20 metros sobre segundo. O sea, esta velocidad es horizontal, es decir, es Bx o V sub 0. Entonces, Bx, recuerden, Bx es la velocidad horizontal con que usted lanza el cuerpo horizontalmente de 20 metros sobre segundo. Y nos dice que tarda en llegar al suelo 2 segundos. Eso es el tiempo de caída, es decir, que el tiempo son 2 segundos. El tiempo que tarda en llegar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? ¿A qué altura tiene la terraza o desde qué altura se lanzó el cuerpo? Y nos está diciendo también qué distancia horizontal alcanza dicho objeto. Entonces, analicémoslo aquí directamente. La altura, mire, aquí está la ecuación de la altura. La altura dice que es igual a la gravedad, es decir, 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 2 segundos, elevado al cuadrado, y todo esto dividido, tenemos la altura. Y la otra pregunta nos dice qué distancia horizontal alcanza. Distancia horizontal. Bien, eje horizontal, distancia, esto es x, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial es Bx, que es 20 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 2 segundos. Y hemos solucionado prácticamente el problema. Veámoslo aquí, donde lo podemos ver paso a paso. Entonces nos pide la altura y nos pide la distancia horizontal. Si observamos las ecuaciones, dice que vemos que podemos utilizar para la distancia horizontal la siguiente ecuación. Ya la habíamos dicho, x igual a bx por t. Reemplazamos los datos y obtenemos que x es 20 metros sobre segundo, o sea, bx es 20 metros sobre segundo y el tiempo son 2 segundos. Entonces 20 por 2 me da 40. Cancelo segundos con segundos y me quedan metros, es decir, que la distancia son 40 metros. Sencillo. De igual manera, ya habíamos dicho que la altura la calculamos con esta ecuación, reemplazamos los valores y obtenemos el resultado de 20 metros. Claro, ¿por qué razón? Porque 2 al cuadrado me da 4, por la gravedad que es 10, 4 por 10, 40, y 40 entre 2 me da 20 metros. Es decir, que la altura desde donde se lanzó el cuerpo es de 20 metros. Y la distancia horizontal que alcanzó su trayectoria, todo esto horizontal, es de 40 metros. Fácil, muy sencillo, y solamente pues es observar las ecuaciones. Ustedes van a hacer un ejercicio de aplicación. Desarrollar el mismo problema, calcula las mismas variables con una única diferencia, que la velocidad de lanzamiento horizontal es de 50 metros. O sea, van a hacer el mismo problema. La velocidad es de 50 metros sobre segundo.
lo único que cambia, y vamos a ver con qué resultado obtenemos, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que analicen y realicen una pequeña conclusión. Entonces, espero lo desarrollen y lo analizaremos posteriormente. Vamos a estudiar el lanzamiento parabólico. Bueno, este lanzamiento también es común, muy común entre todos nosotros. Ustedes, los jóvenes, tienen muchos deportes en los cuales generan este lanzamiento parabólico. Cuando juegan fútbol, microfútbol, voleibol, básquetbol, cuando alguien le tira un objeto a otro compañero, por ejemplo un borrador, se lo tira, en fin. Observan ustedes que el cuerpo genera una curva llamada parabólica. ¿Y cuando se produce este movimiento parabólico? Cuando hay un ángulo de inclinación. Ese resultado de todo esto nos da esta curva llamada parabólica. Este movimiento también combina dos movimientos como en el anterior. Uno vertical, que permite que el cuerpo inicialmente vaya subiendo hasta su máxima altura y de allí descienda hasta llegar al punto de impacto. El otro movimiento es el horizontal, que lleva el cuerpo horizontalmente. Entonces, al combinar estos dos movimientos nos va a dar como resultado una curva parabólica, llamado lanzamiento parabólico. ¿Qué mejor observar estas animaciones? En estas animaciones nosotros podemos observar con mucha más claridad ese movimiento. Aquí hay una persona, está jugando baloncesto. Miren que si yo trazo una línea completamente horizontal, forma aquí un ángulo de inclinación. Entonces aquí hay un ángulo y lanzamos el objeto y nos da una curva llamada parabólica. Entonces, este movimiento parabólico es muy fácil de diferenciarlo del otro. Aquí siempre hay un ángulo de inclinación. Aquí en esta gráfica, aquí arriba tenemos un ángulo de inclinación, entonces nos da esta curva. Aquí este cañón, miren, ya está inclinado, un ángulo de inclinación tenemos aquí y nos da una curva parabólica. Entonces la diferencia entre los dos movimientos es que en este movimiento parabólico existe un ángulo de inclinación. Ahora bien, en este movimiento hay dos movimientos. Un movimiento es el horizontal, que lo empuja el cuerpo siempre horizontalmente. Pero existe, a la vez que existe el horizontal, hay otro movimiento vertical hacia arriba que lo va llevando hacia arriba. Pero como el uno actúa horizontal y el otro vertical, no se va ni hacia arriba ni horizontal, se va en una curva parabólica. Entonces aquí hay dos movimientos, un horizontal que sigue siendo constante, velocidad constante, y el otro vertical que inicialmente, a medida que el cuerpo va subiendo, es desacelerado, porque a medida que va subiendo va perdiendo velocidad y llega siempre al punto más alto. Miren que en todas estas animaciones y gráficos que tenemos aquí, siempre alcanza un punto más alto. ¿Por qué? Porque en este punto la velocidad vertical va disminuyendo y llega al punto máximo donde la velocidad vertical es cero, ya no sube más. Por tal razón, en este punto donde estoy señalando arriba, en la cresta de esa curva parabólica, la velocidad vertical es cero. Solamente actúa la horizontal, que lo sigue empujando horizontalmente, pero en ese instante vuelve a actuar la vertical hacia abajo de caída libre. Es decir, aquí inicialmente hay una desaceleración hacia arriba hasta este punto verticalmente y luego hay una aceleración hacia abajo hasta llegar al punto de impacto, mientras que el movimiento horizontal sigue siendo constante. Entonces, las gráficas y las animaciones nos permiten determinar fácilmente este movimiento. Este movimiento permite determinar la altura alcanzada por el proyectil, el alcance máximo horizontal, el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, de igual manera la velocidad de impacto, entre otros.
Es importante tener en cuenta lo siguiente. La velocidad de lanzamiento siempre será igual a la velocidad de impacto. Es decir, si yo en un punto lanzo un cuerpo con una velocidad de 20 metros sobre segundo, impacta al otro lado con la misma velocidad de 20 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de impacto. Primer dato que deben de tener en cuenta. Otra, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por ejemplo, si yo lanzo este cuerpo parabólicamente, el tiempo que tarda en llegar al punto más alto es igual al tiempo que tarda en alcanzar del punto más alto al punto de impacto. Es decir, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si tarda 2 segundos en subir, tardaría 2 segundos en bajar. Es decir, que el tiempo total que permaneció en el aire va a ser de 4 segundos. Otro dato importante es que la velocidad vertical en el punto más alto es cero. Lo acabamos de explicar en la animación anterior. Cuando el cuerpo llega al punto más alto, la velocidad vertical se le hizo cero, por eso empieza a caer. Mientras que la velocidad horizontal siempre va a ser constante en toda su trayecto. Las ecuaciones más utilizadas en este movimiento son las que tenemos aquí. Hay varias, pero nosotros vamos a utilizar estas simples ecuaciones que nos van a permitir calcular las variables que más se pueden pedir en la resolución de un problema. Por ejemplo, puedo calcular la altura máxima con esta ecuación. La altura máxima es igual a BY, o sea, BY significa velocidad vertical sobre 2 por tiempo. El tiempo de subida es igual a menos la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Y la distancia horizontal es igual a Bx, que es la velocidad horizontal por el tiempo. Sino que aquí hay que tener en cuenta una situación. En este movimiento, el problema me va a dar siempre es esta velocidad, v, o sea, la velocidad con que se lanza el cuerpo. Pero nosotros debemos recordar que aquí hay dos velocidades, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Entonces, aquí en este movimiento, para calcular la velocidad horizontal, será igual a la velocidad que nos da el problema. Por ejemplo, nos dice que se lanza un cuerpo con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Esta es la velocidad v. Entonces, ¿cómo calculo v? Que es multiplicando esa velocidad v de 50 metros sobre segundo por el coseno con el ángulo que se lanzó. Este coseno es una función trigonométrica que ustedes, espero que en trigonometría pues sepan ya manejar la calculadora para encontrar valores trigonométricos como el coseno o el seno. Entonces es muy sencillo encontrar esos valores con una calculadora. La velocidad vertical, ¿cómo la calculo la velocidad vertical? Es decir, la velocidad de y, velocidad inicial en y, será igual a la misma velocidad con que se lanzó el cuerpo. Estoy diciendo, por ejemplo, 50 metros sobre segundo se lanzó el cuerpo, multiplicado por el seno con el ángulo que se lanzó. Entonces esto se lo dan cuenta en la calculadora, se lo multiplica por la velocidad y hemos encontrado By. Y ya teniendo en cuenta estos, entonces ya es fácil. Entonces la altura máxima es igual a By sobre 2. A By ya lo calculamos, entonces no hay problema. By sobre 2 lo multiplicamos por el tiempo. El tiempo de subida, ¿cómo la calculamos? Dice que es igual a menos By sobre la gravedad. Ojo, si es tiempo de subida, la gravedad es negativa porque el cuerpo va subiendo. Cada vez que el cuerpo suba, la gravedad siempre va a ser negativa. Entonces, menos entre menos nos da más y vamos a obtener un valor positivo. Y la distancia horizontal pues es igual a Bx por t. Bx ya sabemos cómo calcularla mediante esta ecuación. Entonces x es igual a Bx por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Ojo, aquí he colocado el tiempo en mayúscula, tiempo total, porque el tiempo total es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo total, por ejemplo, si en subir tarda 2 segundos, en bajar tarda 2 segundos, es decir, que el tiempo total va a ser 4 segundos. Entonces, para la distancia horizontal es el tiempo total. Bien, veamos aquí un ejemplo donde podemos
aplicar algunas de estas ecuaciones. Dice que se lanza un cuerpo con un ángulo de inclinación de 30 grados. Este es el ángulo, es decir, este es el alfa, 30 grados. Y con una velocidad v de 40 metros sobre segundo. Mire, es esta v. V es 40 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a calcular? La altura máxima, aquí está. El tiempo total que permanece en el aire. Si es tiempo total que permanece en el aire, es este tiempo t mayúsculo. Bien, porque si no nos dijera tiempo de subida, no, dice tiempo total. Entonces es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, es el tiempo total. Vamos a también calcular el alcance horizontal máximo. El alcance horizontal máximo es distancia, distancia horizontal, que la calculamos con esta ecuación. Y la velocidad de impacto. Bueno, esta velocidad de impacto sobra calcularla. ¿Por qué razón? Porque acabamos de decir que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de impacto. Entonces, como este cuerpo se lo lanzó con una velocidad de 40 metros sobre segundo, entonces la velocidad de impacto ya está, 40 metros sobre segundo. Bien, veamos la solución. Entonces, volvemos a leer el problema y sacamos los datos que nos da y lo que nos pide. Ángulo de inclinación, lo vamos a distinguir con esta alfa, es igual a 30 grados. Velocidad de lanzamiento, ya lo tenemos, 40 metros sobre segundo. Y esto es lo que nos pide, la altura máxima, el tiempo total, distancia horizontal, velocidad de impacto. Entonces, para resolver estos problemas, primero que todo, jóvenes, calculamos primero la velocidad horizontal, es decir, Bx y By. Siempre vamos a calcular estos dos valores en el movimiento parabólico. Entonces, Bx, la ecuación ya la conocemos, es igual a b por el coseno del ángulo, en este caso es 30 grados, entonces Bx es igual a b por el coseno de 30. Entonces Bx es igual, b nos da el problema, 40 metros sobre segundo, por el coseno de 30. Esto lo encontramos en la calculadora. Coseno de 30 es 0.86. Multiplicamos estos dos valores y obtenemos que Bx es igual a 34.4 metros sobre segundo. Hemos encontrado Bx. Y hacemos lo mismo con By. By es igual a b por el seno de 30 grados. Entonces By es igual a b, 40 metros sobre segundo, multiplicado por el seno de 30. Esto lo hacemos en la calculadora. Seno de 30 nos da 0.5. Entonces 40 por 0,5 nos da 20, es decir que By es igual a 20 metros sobre segundo. Bien, entonces ahora ya tenemos estos, los dos datos importantes que son los que necesitamos para calcular y vamos a resolver el problema. Entonces el tiempo, si nosotros observamos el tiempo, nos dice que el tiempo es igual a velocidad en y, o sea velocidad inicial en y, por dividido entre la gravedad. Entonces el tiempo es 20 metros sobre segundo, By 20 metros sobre segundo, sobre la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 20 dividido entre 10 me da 2 segundos. Cancelamos metros con metros, segundos con un segundo de aquí y me queda que el tiempo es 2 segundos. Hemos calculado el tiempo para llegar al punto más alto. Como aquí nos dice el tiempo total, entonces 2 en subir y 2 en bajar, 2 más 2 me da 4. Entonces el tiempo total es de 4 segundos que lo tenemos aquí. Entonces ya hemos resuelto el tiempo total, 4 segundos. Hemos resuelto ya Bx y By y ya está. Ahora calculamos la altura máxima. Miren la ecuación, la tenemos. La altura es igual a la velocidad vertical inicial en y sobre 2. Multiplicado todo esto por el tiempo. Entonces, la altura es igual. By, mírenla aquí, 20 metros sobre segundo. Lo dividimos esto entre 2 y lo vamos a multiplicar por el tiempo de subida. ¿Por qué por el tiempo de subida? Porque vamos a calcular la altura máxima. Entonces, la altura máxima es el punto más alto. Entonces, solamente son 2 segundos. Entonces, 20 entre 2 nos da 10. 10 por 2 me da 20. Es decir, que la altura que alcanza ese proyectil es de 20 metros. Miren que es muy fácil. Y ahora vamos a calcular la distancia horizontal.
La ecuación está aquí, dice que es igual a Bx por tiempo total. Aquí sí es el tiempo total, o T mayúscula. Entonces, Bx, miren, ya la tenemos, 34.4 metros sobre segundo. Y lo vamos a multiplicar por el tiempo total que está aquí, que son 4 segundos. Entonces, 34.4 por 4 segundos nos da 137.6 metros. Esa es la distancia horizontal que alcanzamos. La velocidad de impacto es la misma, que es 40 metros sobre segundo. Entonces, miren, jóvenes, que el desarrollo de todo este proceso es muy fácil. Espero que hayan entendido, comprendido cada uno de estos procedimientos y ustedes refuercen en su casa toda esta temática, pues para poder. Aquí, aquí les voy a dejar un ejercicio sencillo para que ustedes lo puedan practicar. Nos dice que se lanza un cuerpo con un ángulo de inclinación de 60 grados, tenemos el ángulo alfa, y con la velocidad de 60 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con la que se lanza, es decir, la velocidad v. ¿Qué van a calcular? El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Van a calcular la altura máxima. Van a calcular el tiempo total de vuelo, es decir, todo el tiempo que permaneció en el aire. Y van a calcular la distancia horizontal. Recuerden que para solucionar estos problemas primero tengo que calcular Bx y By. Teniendo en cuenta esos dos datos ya podemos resolver todas estas inquietudes. Muy bien, jóvenes, nos veremos en la próxima clase. Ha sido un gusto de verdad.